muy importante. Bajó la pobreza, pero bajó, aún con una medición, aún con un coeficiente tan cuestionable como el coeficiente de Gini, que solamente mide la desigualdad en el ingreso. Pero bajó. Hay pocos países de América Latina que hayan bajado la pobreza y que hayan bajado la desigualdad. Chile no lo hizo. Ni siquiera durante las etapas más exitosas del gobierno de la Concertación. Siempre se dice, Pinochet legó al Chile de la Concertación un 45% de pobres. 20 años después, los gobiernos de la Concertación legaron a Piñera un Chile que tenía 15% de pobres. Una proeza. Pero Pinochet legó a Chile una sociedad profundamente desigualitaria y la Concertación, aún con esa proeza en la baja de la pobreza, le entregó a Piñera una sociedad más desigual todavía. Y aquí hay una clave que es bien uruguaya y que tiene que ver con nuestra escala y que está expresada con ese lema uruguayo que es Don Pepe diciendo hace más de 100 años: quiero un país modelo en donde los pobres sean menos pobres y los ricos menos ricos. Es la matriz uruguaya. Naides más que naides. Frase del siglo XIX, que se quedó en el Uruguay aún cuando estaba en toda la comarca de la cuenca del Río de la Plata. Se quedó en el Uruguay. Y todas esas cosas por el tema de la escala, de la pequeñez numérica. Bueno, no casualmente, alguien que venía del vallismo, pero que había roto con el vallismo, cuando quiso expresar la nueva política, estoy hablando de Alejandro Beck Villegas, dijo, hay que terminar con eso. Para que los pobres sean menos pobres, los ricos tienen que ser más ricos. Esa es la lógica del capital. Esa es la lógica del capitalismo crudo. Yo me pregunto, hoy estamos tan convencidos de que el Uruguay puede ser un país modelo en donde los pobres sean menos pobres y los ricos sean menos ricos. Si uno ve esto, dice sí. Pero si uno ve, por ejemplo, los análisis de Andrea Vigorito y Verónica Amarante, uno va a ver que en estos años de baja radical de la pobreza, de baja radical de la indigencia y de crecimiento del coeficiente de Gini, sin embargo, cuando analiza los centiles más ricos, ve que la concentración del ingreso en esos centiles ha sido muy fuerte. Es decir, aquí ha habido una etapa de gran crecimiento. Y ha habido gente que se enriqueció muchísimo, muchísimo. Y esto no ha estado articulado con la presión tributaria. Aún en un país y tuvo reforma fiscal, lo cual es una situación muy particular en el Uruguay, en América Latina. Pocos países tuvieron reforma fiscal. El Uruguay la tuvo, pero es una reforma fiscal que no ha transformado una estructura tributaria básicamente injusta. 50% IVA, 7% impuesto al patrimonio, 13% el IRAE y el resto IRPF. Ha favorecido a un sector importante que no paga IRPF, pero que paga IVA. Y ha favorecido a sectores que tienen renta, no ingresos, en donde las exoneraciones fiscales han sido muy grandes. Muy grandes. O sea, en el país del crecimiento económico, por supuesto hubo una proeza en la baja de la pobreza y de la indigencia, hubo un incremento muy fuerte del salario real, hubo una baja del coeficiente de Gini, pero en los cintiles más ricos de la estructura social, y sobre todo en la inversión extranjera directa, hubo gente que hizo muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Alguien podría decir, bueno, momento para discutir la política tributaria. El gobierno ha dicho que no. El gobierno ha dicho que no. Este tercer gobierno progresista ha dicho, no es el momento. Uno lo puede entender. Contexto de desaceleración económica, el país tiene que seguir creciendo. En el 2015 creció apenas un 0,5. Bien, pero dijo que no. Y no es que no hayan habido propuestas para aumentar el impuesto al patrimonio o el impuesto al IRAE o reformular el
monto imponible del IRPF, el gobierno dijo que no. Y sobre todo, quien ejerce hoy el poder fundamental dentro del gobierno, que es el superministerio. ¿Cuál es el superministerio? El Ministerio de Economía y Finanzas, que gana todos los pleitos. La oposición siempre dice, Danilo Astori pierde todas adentro del Frente Amplio. No resiste el análisis. Quien ha tenido más peso en el gobierno progresista en los últimos 13 años, sin lugar a dudas, es Danilo Astori. Sin lugar a dudas. Que eso no se traduzca en votos es otra cosa. Pero decir lo contrario... Perdón, Gerardo. Al sacarte el saco quedamos sin micrófono. Ah, bueno. Por el otro lado. Tengo ciertos problemas con el cambio tecnológico. No solo Mujica. No solo Mujica. Tenemos micrófono del otro también. No, no hay problema. El gasto público social se ha incrementado muy fuertemente. Y particularmente en temas educativos. En Uruguay es muy posible que no llegue al 6%. Es más, el último informe del INET, que está colgado en línea, lo deben leer, dice con una austeridad de adjetivos que los anuncios en términos de logros educativos en el quinquenio del gobierno no se van a cumplir. Dice que la inversión comprometida de llegar a un 6% del producto no se van a cumplir. Pero dice también que lo más grave es que en las autoridades de la enseñanza no se advierten prioridades claves para la inversión en el sistema educativo. Y esto es gravísimo. Esto es tal vez lo más grave. Es lo más grave. Porque las prioridades en la inversión son el rumbo de una transformación educativa. Y acá tenemos este problema, que es la estructura educativa. Cuando se habla, la primera de las reformas, educación. Sin lugar a dudas. Vean lo que era el Uruguay en los años 50, en tasa bruta de escolarización. Claro, era otra América Latina. Y vean hoy, dentro de América Latina, en cuanto al máximo nivel educativo alcanzado por personas de 25 y más, no se está cumpliendo aquello que matrizó nuestra aventura republicana, que era la convicción de una generación que tenía que transferir a la próxima generación más educación que la que tenía. Hoy eso está en entredicho. Cuando en América Latina, los que venían muy de atrás, están aumentando la tasa bruta de escolarización, en el Uruguay está decreciendo. Y el gran problema es el fracaso en culminar la deserción, en culminar educación secundaria superior. En donde de 100 que entran en primer año de liceo, no alcanzan a salir en la educación media superior el 40. Yo recuerdo en mi infancia que el que era bachiller ponía al frente de su casa, como ponían arquitectos, abogados, bachiller. Hoy quien ponga bachiller, la gente se va a reír. ¿Por qué? Porque en el nuevo mundo, ser bachiller no quiere decir nada. Absolutamente nada. Ni siquiera quiere decir tener aptitud mayor para el empleo. Y sin embargo se está fracasando en eso. Claro que hay logros. Y hablar del catastrofismo sería un grave error. Hay logros. Hay logros. Hay logros en cobertura. Hay logros en universalización de la educación en 3, 4, 5 años. Y ahí está la clave de la igualdad. Hoy sabemos que lo que un niño define desde el embarazo de su madre hasta los 3 años, define matrices cognitivas, emocionales, de múltiple proyección hacia adelante. El país está, pero no en la medida de lo suficiente. Por supuesto, hoy hay más universitarios, hay más estudiantes universitarios que nunca antes, en términos de porcentaje del total de la población. Y hoy hay más porcentaje de estudiantes universitarios provenientes de familias que nunca habían estado en la universidad. Pero no alcanza. ¿Por qué? Porque hoy tendríamos que estar pensando en una sociedad
en donde siempre fuéramos estudiantes, en donde los lugares de trabajo fueran lugares de capacitación permanente. Todos los sociólogos del trabajo hablan de que hoy alguien que ingresa en el mercado laboral va a cambiar por lo menos 13 o 15 veces de lugar de trabajo. Y va a cambiar 3 veces de lo que podríamos llamar oficio. Y va a vivir revoluciones como fue Internet, 2 o 3 de esas dimensiones. Entonces, lo que el Uruguay está avanzando es muy lento y es muy poco, es insuficiente. Y no parece advertirse sentido de urgencia. Vean cómo se incrementa la cobertura, pero aquí vemos que hay niveles de desigualdad. Nosotros tenemos una educación primaria que muy tempranamente llegó a niveles de cobertura muy amplia. Tenemos una educación secundaria que miren cómo creció desde el 60 para acá. Y tenemos una educación terciaria que está creciendo, pero más lentamente. Hay mayor cobertura, pero si aumenta la cobertura y no aumenta la calidad, tenemos una estafa. Y esto es lo que está proyectando la peor hipótesis del país del futuro. Hipótesis inadmisible en cualquier país, pero sobre todo en el Uruguay. País que se quiso siempre hijo de la educación y país que tiene 3,5 millones de habitantes. País que tiene problemas con solución. Y esto es muy importante. Hay países en América Latina que tienen problemas sin solución. El Uruguay tiene todavía problemas con solución. Vean el país de los 3 tercios. 1/3 vinculado al mundo con nueva matriz cognitiva que han culminado media superior o más. Un 32% que culminaron media básica pero no media superior. Y un 28% que no culminaron media básica. Estos 3 países tienden a diverger. La sociedad hiperintegrada estalló. Y la educación, que fue el principal factor de integración de la sociedad uruguaya, hoy es el principal factor de desintegración de la sociedad uruguaya. Los hijos de los pobres van a ingresar tempranamente en el mercado laboral, pero muy vulnerables, van a desertar tempranamente el sistema educativo, cuando la educación cada vez es más clave para acrecentarse como trabajadores y como ciudadanos, y van a ingresar tempranamente en los roles de la adultez. El itinerario de los hijos de los ricos es exactamente lo contrario. Todo tardío, pero todo más sólido. El país de los 3 tercios que tiene su matriz fundamentalmente en la educación, es el gran problema del Uruguay. Y esto se está asociando con nuevos fenómenos. El Uruguay, país de democracia plena, sin embargo, a nivel de los datos del Latinobarómetro, comienza la satisfacción respecto al funcionamiento de la democracia. Vean, caída, la insatisfacción, subida. Y estamos hablando del Uruguay, que en todos los rankings de democracia califica como democracia plena. Por supuesto que eso es un fenómeno de América Latina. Pero vean el nivel de malestar, de insatisfacción con el funcionamiento de la democracia, en un país que asoció la democracia a la república y que piensa en la nación en términos de república. Este es otro problema extraordinario. Siempre se habló de que la emigración de uruguayos no iba, se asociaba con el ciclo político y con el ciclo económico. No iba a haber emigración en un país del crecimiento, no iba a haber emigración cuando ganara la izquierda. Hermano, no te vayas, ha nacido una esperanza. Lo que ha probado en el último tiempo es que en el Uruguay, contra el ciclo político y contra el ciclo económico, sigue habiendo una proclividad fuerte a la emigración, sobre todo los más jóvenes. Y el Uruguay tiene ese enigma histórico gigantesco, expresión de una oscuridad profunda, que un país envejecido, un país con problemas de inserción en el mundo, un país que tiene, desde una versión conservadora,
entre 600.000 y 700.000 uruguayos en el exterior, es con Surinam el único país de Sudamérica que no reconoce el voto de sus connacionales. Y cuando uno hace este planteo, de inmediato dicen, no, son los frente amplistas que están buscando los votos para ganar. Créanme, en las colonias de uruguayos el malestar de los frente amplistas es mucho mayor, y vaya que eso es decir, que el malestar de los frente amplistas aquí. Y pensar en una clave tan mezquina como esa, una proyección, un rumbo estratégico como es incorporar a la diáspora, que, vean ustedes, porque los argumentos son no pagan impuestos, sí, 1/3 del destino del turismo uruguayo con nacionales que vienen a pasar sus vacaciones. Remesas medidas por el Banco Central, arriba de los 120 millones de dólares, por supuesto subvaluados, son mucho más. Más de 320.000 dispositivos electrónicos asociados con más de 200 páginas web vinculados con el Uruguay. Y podríamos seguir indicando. Inscripción de comunidad científica. El embajador uruguayo en Francia, Guillermo Diguero, trajo el Instituto Pasteur al Uruguay. Cuando lo quería Argentina, lo quería Brasil, lo quería México, lo trajo al Uruguay. Hoy el Pasteur es una de las grandes usinas de pensamiento científico. Bueno, falta de mirada prospectiva. Falta de mirada prospectiva en este punto, que es la clave del futuro también. Hay muchas claves del futuro, pero hay dos que son inexcusables: educación e inversión en ciencia y tecnología. Hace 30 años en el Uruguay, quienes venían a medir la capacidad de los investigadores uruguayos en términos de los cánones de estandarización internacional, Villero, por ejemplo, que había estado más de 30 años en París, hablaban de que en Uruguay había 30 o 40 investigadores. Hoy en el Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay, y la ANI, que lo prohijó, una iniciativa estratégica, ha cumplido 10 años, y el año que viene el Sistema Nacional de Investigadores cumplirá 10 años, tienen 1.700 investigadores categorizados con niveles de estandarización internacional. Una revolución silenciosa. Pero la inversión es de 1/3, de un 1% del producto. Y vean ustedes, investigadores en ciencia y tecnología, jornada completa por millón de habitantes en países seleccionados de Asia y Oceanía. Vean lo que es América Latina, 520 en Uruguay. Vean lo que es Europa, 4.223 promedialmente en relación a la población. Y vean lo que es Asia-Pacífico. Y vean cómo esta situación también se ve en el gasto total doméstico. Aquí está medido el 0,43, hoy es menos, 0,35. Todos los precandidatos presidenciales se comprometieron a llevar a un 1%. Y esto va a ser uno de los grandes incumplimientos de este periodo. ¿Y saben lo que es un 1% del producto? 600 millones de dólares. Triplicaría el número de investigadores. La agregación de valor está allí. Pero está allí también la capacidad en la gestión del Estado. Está allí la calificación de la educación. Y vean ustedes, país chico, país que busca, digamos, un despegue, es país que invierte en ciencia y tecnología. Israel, bien, en un contexto completamente diferente. No vamos a entrar en la calificación de Israel, pero Finlandia, Suecia, Dinamarca, Suiza. Ojo, Suiza, la Suiza de América. Yo me acuerdo que Hildo Maneiro decía, si somos la Suiza de América, a mí me gustaría ganar como los suizos. Bueno, hoy para ganar como los suizos tendríamos que invertir en ciencia y tecnología como invierte Suiza. Y no es que no se haya hecho nada. El Uruguay,
con muy bajos estándares de inversión en ciencia y tecnología, ha incrementado.